Bueno, mis hermanos, buenos días. Vamos a entrar de inmediato en materia y vamos a leer la pregunta del día de hoy. Pregunta 39 dice: ¿por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? El catecismo responde: porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Y quiero que comencemos esta mañana haciendo una reflexión. Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué tanto se humilló nuestro Señor Jesucristo? Todos los que estamos aquí, niños y adultos, meditemos en esto. Miren. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, estaba eternamente disfrutando de una perfecta relación íntima con su Padre y con el Espíritu Santo de Dios, pero llegado el tiempo, Él se hizo hombre y siguió siendo 100% Dios, pero ahora también sería 100% hombre. Como Dios, la segunda persona de la Trinidad seguía siendo omnipresente, pero ahora como hombre se vería limitado a estar en un solo lugar. Como Dios, seguía sustentando toda la creación, pero al mismo tiempo como hombre vivió la indefensión de ser un bebé que tenía que ser cuidado y alimentado por sus padres. Como Dios seguía siendo todopoderoso, pero ahora como hombre se vería afectado por el cansancio. Como Dios hacía llover sobre justos e injustos, pero ahora como hombre experimentaría el desprecio y los golpes de sus propias criaturas. Como Dios seguía siendo santo y sin pecado, pero como hombre en la cruz del Calvario sería tratado por su propio Padre como pecador. Como Dios, el Hijo seguía siendo la vida misma, pero como hombre experimentaría la muerte. ¿Esto acaso te hace reflexionar en la humillación de Cristo? Por las Escrituras sabemos de manera abundante que nuestro fiador, Salvador y Redentor Jesucristo no solo fue crucificado, sino que verdaderamente murió en la cruz. Y murió como todo ser humano en el sentido de que realmente experimentó la separación de su espíritu con su cuerpo. Los 4 evangelios dan testimonio de esto. Por ejemplo, Lucas 23:43 dice, se lo leo: Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En las Escrituras, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es tan confirmada que en numerosos pasajes se asevera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es inclusive la base de nuestra salvación. Incluso el testimonio de que Jesús realmente murió, ese testimonio no venía solamente de los creyentes, inclusive venía de los incrédulos, por ejemplo de sus mismos asesinos, que eran expertos en matar. Ellos reconocieron que Jesús ya había muerto y por eso no le quebraron sus huesos como si lo hicieron con los otros 2 ladrones al lado de la cruz. Así que no debemos tener duda alguna de que Jesús realmente murió, así como lo expresó, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dijo: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto está en 1 de Pedro 3:18. Así que la pregunta de hoy apunta hacia cuál es la razón y cuál es la necesidad de la muerte de Cristo, expresando también que el fallecimiento de Cristo fue una humillación de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, siguiendo lo que dice Filipenses 2:8. Y esto muestra así que su muerte
no fue en vano, sino que tenía un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, la respuesta del día de hoy nos lo aclara. ¿En qué sentido? Que el propósito de la muerte de Cristo era satisfacer la justicia y la verdad de Dios, pues no había otra manera de hacerlo. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué tenía que ser Jesús el que debía morir? Bueno, esta pregunta ya la respondimos de manera clara, profunda y detallada en las preguntas que van desde la pregunta 12 hasta la pregunta 20. Ahí hablamos que nosotros como hombres no podíamos pagar ni podíamos satisfacer la justicia divina, y también vimos que solo Jesucristo podía hacer esto, pues Él era 100% Dios y 100% hombre. Por esta razón, como ya vimos eso de manera detenida y detallada, no voy a ahondar en esta cuestión. Sin embargo, la Escritura sí es clara en que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:26. Pues recordemos que desde Génesis 2:17, Dios ya le había dicho a Adán que si transgredía su mandamiento, entonces ciertamente moriría. Entonces, al pecar Adán, él y todos sus descendientes quedaron sujetos a la muerte. Esto lo dice, por ejemplo, Romanos 5:12. Permítame, se lo leo desde Nueva Traducción Viviente. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Esto quiere decir que si Jesucristo era nuestro sustituto y fiador y pagaría por nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte, por tal razón Jesucristo debía pagar con la muerte. Por ejemplo, Hebreos 2:14 nos dice, se los voy a leer de Nueva Traducción Viviente, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, es decir, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y en qué sentido Jesucristo experimentaría la muerte? Bueno, pues en el mismo sentido que la experimenta el hombre, es decir, espiritual y físicamente. ¿A qué me refiero con esto? La muerte espiritual habla de que el hombre está separado radicalmente de una correcta y santa relación con Dios, pues está muerto en delitos y pecados. Recuerden que lo dice Efesios 2:1. Lo que también quiere decir que ningún pecador es capaz de santificarse o vivificarse a sí mismo, por lo que tiene que permanecer eternamente separado de Dios, y esto a causa de la ceguera de su corazón. Eso también lo dice Efesios 4:18. Sin embargo, los pecadores no solo están sujetos a una muerte espiritual, sino también a una muerte corporal que los separa su cuerpo de su espíritu y por lo tanto lo priva completamente de la vida. Inclusive Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesucristo entonces en la cruz sufrió la muerte espiritual al recibir, o experimentó la muerte espiritual al recibir la ira de Dios y ser tratado como pecador, por lo cual sufrió, por decirlo de alguna manera, el retiro momentáneo del rostro de su Padre. Es por esta razón que por primera vez Jesús en la cruz no se refirió a Dios como su Padre, cuando expresó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en Mateo 27:46.
En ese instante el Señor Jesús estaba experimentando la muerte espiritual al ser tratado como pecador y sufriendo una especie, por decirlo así, de resquebrajamiento momentáneo en su relación con su Padre. Por supuesto, Jesús también tenía que morir físicamente como castigo por los pecados de su pueblo creyente, entregándose a sí mismo por ellos como sacrificio expiatorio, pues sólo así la justicia y la verdad de Dios podrían haber sido satisfechas, porque como vimos antes, Dios había amenazado de muerte al pecador. Bueno, y a todas estas alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué significa la expiación? ¿Qué significa expiación? Bueno, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y su muerte para lograr nuestra salvación. Pero hoy nos enfocaremos en los beneficios salvíficos que nos son concedidos con su muerte. Y es en este sentido que la pregunta de hoy nos guía a que entendamos que la causa de la expiación fue la verdad y la justicia de Dios. Y yo añadiría también que otra causa de la expiación fue el amor de Dios. Por ejemplo, Juan 3:16, pasaje muy conocido, dice, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es su justicia, porque miren lo que dice Romanos 3:25. Presten atención, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué significa que Dios envió a Cristo para que fuera propiciación? Bueno, significa que el Padre lo envió para que Cristo fuera un sacrificio que tomara sobre sí la ira divina, a fin de que Dios Padre sea propicio o esté favorablemente dispuesto hacia nosotros. Dicho de otra manera, la expiación es el sacrificio de Cristo que quita la culpa y paga la deuda por medio de un sacrificio sustitutivo. Y la propiciación, por decirlo de alguna manera, es la respuesta de Dios ante esa obra expiatoria, haciéndose favorablemente dispuesto hacia nosotros. Entonces, si pensamos un poco en este pasaje de Romanos 3:25 que escuchamos, este nos muestra que Pablo aquí estaba diciendo que Dios perdonaba los pecados de los creyentes en el Antiguo Testamento, pero estrictamente hablando, la justicia de Dios no había sido satisfecha, sino que hasta que llegado el momento, Cristo fue el que realizó este pago. Lo cual quiere decir que el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento era una sombra que apuntaba al verdadero sacrificio, que era el sacrificio de Cristo. Así que quienes accedían en el Antiguo Testamento a estos sacrificios por medio de la fe eran perdonados, pues sus pecados eran pasados por alto hasta que Cristo realizara su obra expiatoria, que es la que satisface perfecta y plenamente la justicia de Dios. Pero alguien puede que se pregunte en cuanto a la necesidad de la salvación. Bueno, ¿no será que había alguna otra manera en que Dios salvara a los elegidos sin tener que enviar a su Hijo para que muriera en lugar nuestro? Pero antes de responder esta pregunta es importante darnos cuenta de algo.
Y es que no era necesario, estrictamente hablando, no era necesario que Dios salvara a nadie. ¿Y esto por qué podemos decirlo? Pues podemos decirlo porque tenemos el ejemplo en las Escrituras con otros seres racionales y morales como los ángeles, donde algunos cayeron, pero Dios determinó no salvarlos. Por ejemplo, miren lo que dice 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que, viendo 2 de Pedro 2:4, nos damos cuenta que Dios también pudo haber escogido, basado en su perfecta justicia, pudo habernos dejado en nuestros pecados en espera del castigo. Pudo haber escogido no salvar a nadie, así como lo hizo con los ángeles que pecaron. Y es en este sentido que la expiación no era absoluta o una absoluta necesidad. Pero, una vez que Dios en su amor decidió salvar, no había otra manera de hacerlo sino por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y dos pasajes clásicos que se muestran aquí es Mateo 26:39, cuando Jesús le dice a Dios: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obviamente, pues no era posible porque el Señor cumplió su obra expiatoria. Lucas 24, del 25 al 27, Jesucristo ya resucitado le dice a los que iban en camino a Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Entonces dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así que no había otra forma de que Dios nos salvara sino mediante la muerte de Cristo en nuestro lugar. En resumen, la expiación no era una absoluta necesidad, pero como una consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos, la expiación ahí sí era una absoluta necesidad. Esta doctrina que yo les estoy explicando en esta clase, esto es prácticamente una clase express de teología sistemática de la expiación. Esto que le acabo de enseñar se conoce como la doctrina de la absoluta necesidad consecuente. Es decir, consecuente a que Dios determinó salvar, ahí sí era absolutamente necesario que Cristo muriera. Y alguien se puede preguntar: bueno, ¿y por qué no pudo haber sido de otra forma? Mis hermanos, esto es por el carácter de Dios y debido a la naturaleza de la deuda, pues esta era una deuda impagable para un ser finito como lo era el hombre. Así que quien pagara debía ser 100% hombre, pero también 100% Dios, para poder pagar y satisfacer la ira infinita de un Dios infinito. Así, mis hermanos, para terminar, que el único camino para librarse de la muerte, amigo que estás aquí de pronto, no has depositado tu fe en Jesucristo. El único camino para librarse de la muerte y recibir el regalo de la vida eterna es este: confía en lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz. No hay mayor seguridad que esta, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo anunciaron los profetas. Esto lo dice 1 Corintios 15:3. Mis hermanos, la cruz no es solo un símbolo, es nuestro único motivo de orgullo, porque en ella Dios demostró que su amor y su justicia es más fuerte que la muerte. ¿Y tú, mi amigo, en qué estás basando tu esperanza?